Mi esposo se rió mientras firmaba el divorcio. Estaba convencido de que yo dependía de él. Lo que no sabía es que llevaba años construyendo algo en secreto. Y cuando el juez pidió leer mi declaración financiera en voz alta, su sonrisa desapareció. Me llamo Sofía, y para entender por qué ese momento fue tan devastador para él, tengo que regresar 7 años atrás, al día que nos conocimos. En ese entonces yo era una chica común, de un pueblo pequeño de Tennessee, primera generación en ir a la universidad. Creía, de verdad, que trabajar duro era suficiente para salir adelante. Él se llamaba Miguel. Estudiaba Derecho y venía de una familia de abogados en Nashville, de esas familias donde el dinero nunca se menciona porque siempre ha estado ahí. Nos conocimos en una cafetería cerca del campus. Yo estaba estudiando, cansada, con el café ya frío, y de pronto, él se sentó frente a mí como si ya me conociera. Lo primero que me dijo fue: «Tienes potencial, solo necesitas la orientación correcta». En ese momento lo tomé como un cumplido. Años después entendí que esa frase resumía exactamente cómo me iba a ver durante todo nuestro matrimonio. Miguel era encantador, seguro de sí mismo, acostumbrado a ganar, y yo me sentí elegida. Empezamos a salir casi de inmediato. Restaurantes caros, fines de semana improvisados, un estilo de vida que yo solo había visto en películas. Y sí, era fácil dejarse llevar, pero incluso en esos primeros meses había cosas que me incomodaban, aunque entonces no supe ponerles nombre. Comentarios sobre mi ropa, sobre mis amigas, sobre mis planes. Nada directo, solo pequeñas correcciones disfrazadas de consejo. Y sin darme cuenta, empecé a ajustar quién era para encajar en el mundo de Miguel. Nuestro noviazgo fue intenso. Miguel me llevaba a lugares que yo jamás hubiera podido pagar sola, viajes de fin de semana, cenas que parecían sacadas de una postal. Mientras tanto, yo trabajaba medio tiempo como asistente de contabilidad en una firma pequeña. Me encantaba mi trabajo, los números, el orden, ver cómo todo cuadraba. Miguel lo llamaba mi trabajito. Decía que ni siquiera necesitaba trabajar. Después de 1 año y medio de novios, me propuso matrimonio en Gatlinburg. El anillo era impresionante, el champán, carísimo. La gente en el restaurante aplaudió. Se sintió como un cuento de hadas. Dije que sí sin pensarlo. La boda fue en Savannah, íntima, sencilla, tal como yo la quería, aunque su familia prefería algo mucho más grande en Nashville. Su mamá, Esperanza, comentó: «Al menos fue en una ubicación respetable, aunque fuera simple». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ese fue mi primer vistazo real de cómo me veía su familia, como alguien que no era suficiente para su hijo. Nos mudamos a Belmont, uno de los vecindarios más exclusivos de Nashville. La casa era elegante, cara y fría. Intenté llenarla de fotos, plantas, algo de color. Miguel prefería todo minimalista, algo que mostrara riqueza, no personalidad. Los primeros meses, las cosas empezaron a tensarse. Miguel cuestionaba mis decisiones, criticaba a mis amigos, hacía comentarios sobre mi carrera. Una vez me dijo: «La contabilidad es tan común. Tienes el potencial para ser excepcional, pero lo estás desperdiciando». Intenté encajar en su círculo social. Las esposas de otros abogados, spas, eventos de caridad. Eran amables en persona, pero nunca me sentí aceptada. Un día escuché a una de ellas decir: «Es el experimento de Miguel con la clase media». Cuando se lo conté, Miguel no se molestó. Me dijo que debía esforzarme más, actualizar mi guardarropa, tomar clases de tenis, como si mi identidad fuera algo que corregir. 2 años después de casarnos, las cosas empeoraron. Miguel siempre había sido particular con el dinero, pero se volvió controlador. Cuestionaba cada compra que yo hacía, aunque teníamos cuentas conjuntas. ¿Realmente necesitabas otros libros de desarrollo profesional? Son $150 que podrían haberse invertido.
Mientras tanto, él gastaba miles en membresías de golf y relojes caros sin consultar nada. Poco a poco me fui aislando. Las visitas a mis papás en Tennessee se hicieron menos frecuentes porque Miguel siempre tenía una excusa. Un evento de trabajo, una cena con clientes o simplemente que el Tennessee rural es demasiado provinciano. Mis amigas de la universidad dejaron de llamar después de que Miguel dejó claro que no eran suficientemente sofisticadas para nuestra casa. Y mi carrera se volvió un campo de batalla constante. Cuando me ofrecieron una promoción a contadora senior, su respuesta fue: ¿vale la pena el modesto aumento por las horas extra? Estamos planeando formar una familia pronto. Eso fue noticia para mí. Siempre que yo mencionaba tener hijos, él decía que el momento no era el correcto. La pelea que cambió todo fue después de una cena de Navidad con su familia. Su mamá había preguntado cuándo le íbamos a dar nietos, y yo dije que estaba lista cuando Miguel lo estuviera. Él cambió el tema. Ya en casa lo confronté. Su respuesta fue fría. Los niños son una responsabilidad enorme, y tú todavía no te has establecido apropiadamente. ¿Qué contribuirías al futuro de un niño? Esas palabras se me quedaron grabadas. En otra discusión, llamó a mi salario insignificante, y algo cambió en mí. Entendí que necesitaba independencia financiera, no solo por el dinero, sino por mi cordura. Esa semana abrí una cuenta bancaria en otro banco. Puse un depósito automático pequeño de mi sueldo, algo que Miguel no notaría si revisaba nuestras cuentas. Y empecé a educarme. Libros de inversión, cursos en línea de negocios, todo en modo incógnito para no dejar rastro. La mujer que se había dejado deslumbrar por cenas caras y gestos grandiosos estaba despertando y empezaba a planear su salida. Mientras Miguel seguía con sus noches tardías en la oficina, yo empecé a construir algo propio. Con mis ahorros, registré una pequeña empresa de consultoría financiera y armé un sitio web sencillo pero profesional. Convertí el cuarto de huéspedes en oficina. Le dije a Miguel que necesitaba un espacio para estudiar y avanzar en mi trabajo. Apenas prestó atención. Solo que no interfiera con nuestras obligaciones sociales. Fue lo único que dijo. Mi primera clienta llegó por casualidad. Estaba en una cafetería y escuché a Elena, dueña de un negocio de catering, quejarse de lo caros que eran los asesores financieros. Me presenté, le ofrecí ayudarla por una fracción del costo, y ella se arriesgó conmigo. Los resultados superaron las expectativas de las dos. Identifiqué problemas en su flujo de efectivo, reestructuré sus pagos a proveedores y creé una estrategia de inversión que aumentó sus retornos un 40% en el primer trimestre. Elena empezó a recomendarme con otros dueños de negocios, y además de clienta, se convirtió en amiga, una amistad real, algo que me hacía mucha falta. «Tienes un don, Sofía», me dijo un día. Entiendes el dinero de maneras que ayudan a personas reales. No dejes que nadie te diga lo contrario. Trabajaba de noche cuando Miguel estaba en sus viajes de negocios. Usaba el vestidor como oficina improvisada para llamadas con clientes, con mantas para amortiguar el sonido. Cada nueva clienta era emocionante y aterrorizante. Emocionante porque mi negocio crecía, aterrorizante porque si Miguel se enteraba, habría confrontación. Cometí errores al principio, cobré de menos, prometí plazos imposibles, pero aprendí rápido. Reinvertí casi todo en el negocio y empecé a hacer inversiones estratégicas. A través de Elena conocí a Patricia, una emprendedora que había vendido su empresa anterior por 8 cifras. Se convirtió en mi mentora. «Estás cobrando muy poco», me dijo. «Triplica tus precios». Tenía razón. Cuando lo hice, empecé a atraer clientes más grandes. Por primera vez desde que conocí a Miguel, me sentía viva, con propósito, independiente. Y todo esto pasaba mientras él pensaba que yo seguía siendo la misma chica ingenua de pueblo que había conocido en aquella cafetería. 4 años después de casarnos, todo empezó a desmoronarse. Comenzó con un mensaje en el teléfono de Miguel mientras él estaba en la ducha. Una notificación de alguien guardado como A que decía: «¿Ya me extrañas? Anoche fue...».
El mensaje desapareció antes de que pudiera leer más. Miguel había estado más distante que de costumbre. Llegaba oliendo a un perfume que yo no usaba y decía que era de abrazar colegas en eventos de networking. No lo confronté de inmediato. Decidí investigar. Noté sus patrones. Reuniones tardías los jueves que duraban hasta después de las 9, conferencias de fin de semana que no encontraba en ningún lado, cenas frecuentes en un restaurante específico del centro. Un jueves le dije que iba a ayudar a Elena con un evento. En lugar de eso, me estacioné cerca de ese restaurante y esperé. A las 8:30 llegó su BMW. 10 minutos después, un Mercedes rojo. De él bajó una mujer rubia que reconocí de inmediato, Amanda, su colega de la firma. Los vi abrazarse de una manera que los colegas no se abrazan. Lo vi besarla en el estacionamiento antes de entrar al restaurante. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos. Sentía un hoyo en el estómago, esa mezcla horrible de traición y confirmación. Les di 30 minutos y entré al restaurante. Estaban en una mesa del rincón, su mano sobre la de ella. Me acerqué en silencio. Esto explica las reuniones tardías, dije. Mi voz sonó sorprendentemente estable. Miguel se echó para atrás. Su cara pasó por shock, culpa y finalmente se quedó en molestia, por haber sido atrapado. Lo que siguió fue surreal. Me ofreció una disculpa a medias. Dijo que era solo físico y tuvo el descaro de culparme. Has estado tan envuelta en tus pequeños proyectos de contabilidad. Te has vuelto aburrida, Sofía. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo en nuestro matrimonio? Salí del restaurante sola. Manejé sin rumbo por horas. Miguel llegó pasada la medianoche con promesas de terminar con Amanda, consejería, hasta una segunda luna de miel. Y por razones que no entendí en el momento, fingí considerar la reconciliación. Necesito tiempo, le dije. Y era verdad, pero no para perdonarlo, sino para planear mis siguientes pasos. Las semanas siguientes fueron una clase de engaño de ambos lados. Miguel se volvió temporalmente atento, traía flores, proponía salir. Mientras tanto, yo consultaba a abogados de divorcio en mis supuestas reuniones con clientes. Rebeca, la abogada que me recomendó Patricia, me explicó todo. Tennessee es un estado de distribución equitativa. El tribunal divide los bienes basándose en lo que es justo, no necesariamente igual. El conocimiento es poder, especialmente en un divorcio, me dijo. Tomamos una decisión estratégica. Yo iba a retener temporalmente la información sobre mi negocio e inversiones. Rebeca identificó que, dado que Miguel había desalentado activamente mi emprendimiento y nunca apoyó su creación, podría haber una excepción a la regla de propiedad conyugal. Revelaremos todo en el momento correcto, me dijo. Por ahora, dejemos que crea su propia narrativa sobre ti. 3 semanas después encontré un recibo de Tiffany en los zapatos de Miguel. Una pulsera de diamantes de $12,000. Yo nunca había recibido ese regalo, y ese mismo día llegué temprano a casa y los encontré. A Miguel y Amanda. En nuestra recámara. En nuestra cama. ¡Sofía!, exclamó Miguel, sin molestarse en alejarse de ella. Se supone que estés en el trabajo. Tomé mediodía, respondí. Claramente debí haber llamado antes. Lo que siguió no fue la confrontación dramática que uno esperaría. Miguel se volvió fríamente práctico. Bueno, esto me ahorra una conversación difícil. Quiero el divorcio, Sofía. Amanda y yo estamos planeando un futuro juntos. Con toda su confianza me explicó sus términos. Yo podía quedarme con mis cosas personales y un pequeño acuerdo para ayudarme a empezar. La casa, las inversiones, todo lo demás sería suyo. Mis abogados estarán en contacto. Deberías encontrar dónde quedarte esta noche. ¿En serio?, le dije. Como esta también es mi residencia legal, me quedo. Tú y Amanda pueden buscar un hotel. Mientras se iban, Miguel se volteó con un último golpe. Te vas a arrepentir de no aceptar mi oferta generosa. Cuando mis abogados terminen, vas a tener suerte si puedes pagar la renta de un departamento en la peor zona de Nashville.
Cerré la puerta. Me recargué en ella. Y por primera vez desde que descubrí el affair, sonreí. Miguel no tenía idea de lo que se venía. Al día siguiente, Miguel sacó sus cosas. Yo cambié las cerraduras esa misma tarde, lo cual es legalmente cuestionable, pero me dio tiempo de documentar todo antes de que él pudiera llevarse algo valioso. La primera oferta de sus abogados fue casi insultante. $50,000 y 6 meses de gastos. A cambio, yo renunciaría a cualquier reclamo sobre todo lo demás. Está probando las aguas, me explicó Rebeca. Asume que no conoces tus derechos. Rechazamos la oferta y comenzamos el proceso de descubrimiento financiero. Miguel hizo que sus abogados demoraran todo lo posible, pensando que me iban a agotar los recursos y la paciencia. Lo que él no sabía era que yo había estado rastreando nuestras finanzas durante años. Conocía cuentas que él pensaba que eran secretas, y más importante, tenía mis propios recursos de los que él no sabía absolutamente nada. Mientras el proceso avanzaba, Miguel lanzó una campaña social en mi contra. Les dijo a todos que yo lo había engañado, que estaba mentalmente inestable. Los amigos mutuos dejaron de contestarme. Las invitaciones sociales desaparecieron. En los círculos donde su apellido tenía peso, su versión fue aceptada sin cuestionamiento. Eso dolió. Ver cómo personas con las que había compartido años desaparecían de mi vida basándose en sus mentiras. Todas excepto Elena y Patricia, que nunca dudaron. Las personas que creen chismes sin escuchar ambos lados no valen tu energía, me dijo Elena un día. Concéntrate en construir tu nueva vida. La sobreconfianza de Miguel empezó a trabajar en su contra. Creyendo que yo no tenía recursos para una batalla legal, cometió errores. No reveló cuentas de inversión que yo tenía documentadas. Subreportó el valor de sus acciones. Afirmó que ciertos activos eran propiedad separada, cuando claramente se habían comprado con dinero de los dos. Rebeca documentó cada discrepancia. Mientras tanto, mi empresa creció de manera exponencial. Conseguí un contrato enorme con una cadena nacional de tiendas. Contraté empleados. Renté una oficina profesional en el centro de Nashville. Todo esto mientras Miguel y sus abogados seguían describiéndome como una contadora en apuros, dependiente del apoyo de su esposo. Y así llegamos al día del juzgado. Miguel sentado frente a mí, riéndose mientras firmaba los papeles. Tan seguro de que había ganado. Y entonces el juez pidió la declaración financiera completa. Rebeca presentó todo. Mi empresa de consultoría, mi lista de clientes, mis inversiones, incluyendo participación en 3 startups que habían crecido significativamente, el valor total de mis activos. Vi el momento exacto en que Miguel entendió. Su sonrisa se congeló. Volteó a ver a su abogado, luego a mí, como si me viera por primera vez. El juez también presentó las discrepancias en sus declaraciones, las cuentas ocultas, los activos subreportados, todo lo que Rebeca había documentado durante meses. La credibilidad de Miguel se derrumbó en cuestión de minutos. El resultado final fue mejor de lo que esperaba. Mi empresa fue clasificada como propiedad separada porque Miguel había desalentado activamente su creación y nunca contribuyó a ella. De los bienes conyugales, obtuve más del 50% debido a sus ocultamientos. Cuando salimos del juzgado, Miguel me alcanzó en el estacionamiento. ¿Todo este tiempo?, preguntó. Por primera vez en años, no había arrogancia en su voz, solo incredulidad. ¿Construiste todo eso mientras estábamos casados y nunca me dijiste? Te dije, respondí. Te conté mi idea de empezar mi propia firma. Me dijiste que fuera realista, que la perspicacia comercial no era mi fuerte, que la mayoría de los negocios pequeños fallan. No esperé su respuesta. Subí a mi carro y me fui. Han pasado algunos meses desde entonces. Compré un departamento en el centro de Nashville, cerca de mi oficina. Mi empresa sigue creciendo. Estoy rodeada de personas que me valoran por lo que soy, no por lo que represento para ellos. A veces pienso en todo lo que pasó,
en los años que pasé minimizándome para caber en su idea de lo que debía ser, en cómo casi me pierdo a mí misma tratando de ser suficiente para alguien que nunca me iba a ver como igual. No guardo rencor. Bueno, casi no guardo rencor, pero sí aprendí algo importante. A veces las personas que más te subestiman terminan siendo tu mejor motivación. No sé si hice todo bien. Parte de mí se pregunta si debía haber sido más directa, si debía haberlo confrontado antes en lugar de construir en secreto. Pero otra parte sabe que si le hubiera dicho, él habría encontrado la manera de sabotearlo. Así que les pregunto a los que están escuchando, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Hubieran sido más transparentes desde el principio o hubieran protegido su proyecto como yo lo hice? Déjenme saber en los comentarios. Y si les gustó este tipo de historias, en el perfil hay más, no se olviden de seguirnos. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.